Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Gilberto Morillo. Gilberto es el gerente de planificación financiera de PDVSA y además reconocido consultor energético. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tiempo que no te tenemos por aquí, Gilberto, pero esta oportunidad lo merita, porque hay que ver las grandes interrogantes y la volatilidad que ha agregado un mercado de por sí siempre volátil como es el petróleo, la situación de conflicto, ¿no?, de guerra. Hay quienes dicen que se beneficiarían fundamentalmente los enemigos de las potencias de Estados Unidos, y otros dicen que bueno, que hay algunos que van a aprovechar esta coyuntura. O sea, unos se alegran y otros se enfurecen. ¿Qué piensas tú? Mira, viendo los grandes números, se ha visto con la caída de los precios del petróleo después de que ha habido esta tregua, que hay gran cantidad de petróleo en el mundo. Entonces, hay como los precios se encuentran moviéndose en una franja entre 60 y 65. Con el conflicto subieron $10 más, pero en lo que empezó la tregua bajaron de nuevo. Entonces, claro, que es una cosa, como te decía, muy volátil, ¿no? Sí, muy volátil, pero yo creo que viendo las grandes tendencias, pues hay bastante petróleo en el mundo. Las reservas de Venezuela, las reservas de Arabia Saudita y otros países, pues demuestran que hay bastante abundancia y eso presiona los mercados. Pues los mercados ven, mira, hay bastante petróleo, entonces hay un conflicto acá, sube, el conflicto más o menos baja de intensidad y vuelven a bajar los precios. Y se están ubicando en ese rango, entre 60 y 65, el West Texas y el Brent se están moviendo y ya tienen meses ya en ese. Ahora, había una situación. Mucha expectativa, ¿no?, por la posibilidad de que ocurriese el bloqueo del canal de Hormuz, del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Al parecer eso ya no va a ocurrir. De todas maneras, eso sí había generado mucha expectativa en el mercado petrolero, ¿no? Sí, como tomando en cuenta los antecedentes, ¿no? Eso en principio no le convendría a nadie, ¿no? No, todo el mundo se vería afectado y los precios subirían mucho. Y bueno, algunos productores que están fuera del Medio Oriente se aprovecharían unos precios muy altos. Exacto. Pero eso trae una gran inestabilidad geopolítica. Y el mismo Irán, el parlamento de ellos recomendó cerrarlo, pero eso no prosperó. Yo creo que el gobierno de Irán vio que tenía todas las de perder, pues, porque los estaban bombardeando muy fuertemente. Primero Israel los dejó sin defensas aéreas y después Estados Unidos con las grandes bombas que lanzaron a los sitios nucleares. Entonces, el mercado nunca tomó muy en serio que eso fuera una posibilidad, porque Irán sabe que no puede sostenerse mucho tiempo en una situación tan conflictiva. Y en este caso, Gilberto, China y Rusia, ¿qué pintan? O sea, ¿cuáles son los intereses que defenderían? ¿Cuál es su postura frente a esto? Sí, bueno, China muy atenta porque su petróleo viene del Medio Oriente básicamente, la mayoría de su petróleo, entonces estaban muy atentos a lo del estrecho de Hormuz y las hostilidades allí, que no fueran a interrumpir ese flujo. Entonces estaban muy prudentes, no salieron como en una defensa tan fuerte de Irán y más bien abogando por la paz y porque fluyeran el petróleo, pues, que tanto necesitan. Y Rusia, bueno, se ve muy golpeada ahorita, está embarcada en una guerra con Ucrania. Ellos son patrocinadores en muchas formas de Irán, pero también llamando a la paz porque saben que una confrontación también lo perjudicaría. Los perjudicaría también. Entonces claro. pues todo miraba que íbamos a tener un fin más o menos de este tipo, pues una tregua, una estabilización, y eso es lo que yo creo que vamos a tener que esperar por los próximos tiempos. Entonces unos precios más o menos deprimidos y que me imagino que tratarán de los productores de mantenerlo en esos niveles, porque si baja más afectaría a los productores más costosos, por lo menos los Estados Unidos. Porque aunque Trump quiere precios bajos para mantener la gasolina competitiva y dijo que mantuvieran los precios bajos. Exacto. Pero si bajan mucho, empiezan a cerrar pozos, sobre todo en Texas claro. y Oklahoma, entonces en esa área. Entonces,
Yo creo que estamos frente a una situación de bastante estabilidad en los tiempos por venir. Ahora, muchos analistas sostienen que justamente esta especie de tregua, ¿no? Se ha dado porque sería un poco exagerado pensar que esta guerra terminó, la guerra de los 100 días, como la llamó, sino simplemente había una tregua que es normal en estos conflictos. En definitiva, esta decisión, más que una decisión, digamos, de los factores en disputa, pues en el caso de Irán, en el caso ya después de Estados Unidos, tendría mucho que ver con la presión diplomática o indirecta que ejercían el resto de los países desarrollados para evitar el cierre del estrecho de Hormuz. Sí, porque ya Europa se encuentra presionada porque durante muchos años dependió del petróleo ruso y del gas ruso, sobre todo del gas. Entonces ya se encuentra presionada porque ha sacado esos suministros, los está minimizando muchísimo para presionar a Rusia que termine su invasión a Ucrania. Entonces, si les cierras también el Medio Oriente, que es otra de las fuentes de petróleo que ellos tienen, pues sería muy catastrófico para sus economías. Entonces también estaban muy activos presionando a Israel y Estados Unidos que buscaran una tregua, pues que ya habían logrado sus objetivos mayoritarios. Claro. Y Bueno, dejaron... aquí estamos frente a un escenario, Gilberto, donde es bastante difícil hacer escenarios y plantear, tú sabes, proyecciones, pero esto podría servir para lo que tú acabas de mencionar, que es, bueno, vamos a estabilizarnos, vamos a buscar la paz porque no nos conviene a ninguno de estos, o esto puede convertirse en un conflicto que puede escalar de otras proporciones y podría estar el petróleo de verdad en el centro de un conflicto de grandes proporciones. Sí, cuando empezó el conflicto se especulaba mucho, el petróleo va a llegar a 100, va a llegar a 150, pero yo creo que las potencias, Israel y Estados Unidos sobre todo, pues iban a buscar una salida para que esto no escalara tanto. Y ya Irán también ha comprendido pues que prácticamente lo pusieron en una situación muy precaria militarmente, y ellos lo que creo que van a buscar por los próximos tiempos es una paz donde ellos puedan... Un entente, como dicen los franceses, un entendimiento. Un entente, que ellos logren reconstruir su infraestructura militar para tener por lo menos una capacidad de defenderse un poco mejor para la próxima vuelta de tuerca. Pero pienso que estamos frente a una estabilidad y el mundo del petróleo, bueno, creo que tiene que contar con unos precios más o menos estables, tal vez bajando un poquito, pero no subiendo sustancialmente. Ahora, esto afecta no solamente al petróleo, al mundo petrolero, sino a los mercados financieros, porque los mercados financieros también han mostrado bastante nerviosismo y obviamente eso repercute en el mundo no petrolero. Sin duda que el petróleo es un elemento que influye en todos los mercados, es la energía que mueve al mundo, y a pesar de que se pensó durante muchas décadas pasadas de que el petróleo iba a ser desplazado, pues sigue siendo la fuente primaria de energía de todo el mundo y sigue siendo muy importante y de una gran importancia geopolítica. Y ahí está Venezuela en primer plano con todas sus grandes reservas y todas sus posibilidades. Bueno, ya que mencionas eso, yo te voy a preguntar por América Latina, porque tú tienes México, tienes Brasil, países productores, que bueno, en este momento, desde el punto de vista de sus intereses, están produciendo lo que siempre producen. Pero en el caso de Venezuela no. Nosotros, normalmente, Venezuela se ha beneficiado de estos conflictos, porque generalmente sube el precio del petróleo, aunque sea momentáneamente, ¿no? Pero en este momento, bueno, imagínate, tú dices, bueno, ¿cómo estará esa producción realmente? Y ¿cómo haríamos nosotros para obtener algún tipo de ventaja, si es que se puede obtener por parte de Venezuela, cuando hace 2 o 3 días estaban hablando de otra refinería que había sufrido un incendio? Sí, yo creo que Venezuela está en una posición muy favorable, pues para que en el futuro, cuando se calmen las tensiones políticas, y yo creo que a Estados Unidos le interesa que esto sea así, para que Venezuela pueda desarrollar su máximo potencial, como lo tuvo en otras épocas, e inclusive mayor, porque las reservas están allí, están conocidas, hay mucha experiencia, mucho conocimiento de todas las provincias petroleras acá. No es el caso de Colombia, que tiene muy pocas reservas, México tiene pocas reservas, Brasil
están buscando también, aunque están aumentando la producción, pero no es en el mar, a un alto costo. Bueno, claro, reservas Guyana hay y tenemos muchas. La cosa es si realmente podemos disponer de ellas, ¿no? Exactamente. Estamos en capacidad, digamos, técnica. Sí, tenemos todas las capacidades. Yo creo que Estados Unidos lo entiende y que tiene que buscar fórmulas para que el petróleo venezolano contribuya al mundo occidental y a todo el mundo, y también Venezuela pues comienza a progresar de nuevo. Ahora, la experiencia también en esta materia seguramente que influyó en esta aparente decisión, ¿no?, de los países con temor a lo que pudiera ocurrir con el estrecho de Hormuz. Tendría mucho que ver también con la experiencia que se vivió con la guerra del Yom Kippur, ¿no?, en 1973, ya que yo creo que el disparo fundamental de los precios del petróleo, ¿no?, de los países árabes, y Venezuela cabalgó allí en esa onda también. Porque ahí fue un embargo de los grandes productores pues del Medio Oriente, de Arabia Saudita, que es uno de los principales, de los 3 primeros productores del mundo. Ahorita debe estar como de segundo después de Estados Unidos. Entonces, sí, fue una situación que el mundo occidental recuerda muy bien. Europa, las colas de la gasolina en todos esos países, en Estados Unidos, que eso fue impensable por ese embargo. Entonces eso está muy vivo en las memorias y yo creo que todas las potencias buscan evitarlo a toda costa. Y en relación a eso, para el caso de Venezuela, que como decías, pues tiene la reserva más alta, ¿no?, las más grandes reservas comprobadas del mundo. Sí. ¿Qué piensas tú en el futuro para el rescate de la producción, tomando en cuenta esa ventaja que significa tener ese alto nivel de reserva? Sí, yo creo que nuestro principal socio petrolero siempre fue los Estados Unidos, porque ellos son los grandes consumidores. Yo creo que ellos tienen que estar evaluando cómo buscar fórmulas para que Venezuela regrese a ser su principal suplidor, porque sí, están las reservas, están allí, están los capitales, están las empresas transnacionales quieren venir, otros empresarios privados quieren venir, entonces están las condiciones dadas para que Venezuela vuelva al escenario mundial petrolero con gran fuerza. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias por habernos visitado en esta ocasión con este tema que está tan... No, muchas gracias por tu invitación. Ambiente, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.